En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas. Mi nombre es Eric Guerrero y me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, yo no me creo lo que está sucediendo el día de hoy. En primer lugar, porque después de tanto soñar esta temporada, este programa, después de que Beat Studio lo hiciera posible, Uriel, muchísimas gracias. Estamos terminando lo que es la primera temporada de Sinfonías Nocturnas con este capítulo 15. Pero además no me creo el invitado que tenemos el día de hoy. También me siento muy contento y muy feliz por eso, porque nos acompaña Rubén Manrique y hoy yo no les voy a hablar de él, sino que le voy a dar la bienvenida y te voy a pedir, Rubén, que seas tú quien te presente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, qué honor que me inviten ustedes y una facilidad para comunicar lo que ha estado pasando en San Luis y a nivel mundial sobre el tema de los objetos voladores no identificados, el fenómeno extraterrestre, el contactismo y las abducciones. Gracias por la invitación. Claro que sí, y eso es lo que hemos estado presumiendo, pero también hemos presumido tu trayectoria y todo lo que has hecho. Platícale a nuestro público. Con todo uso. ¿Cuántos años tienes en esto y con quién has trabajado? Platícanos un poquito sobre ti. Bueno, mi nombre es Rubén Manrique Álvarez. Estudié Ciencias de la Comunicación, una carrera trunca para mí, pero que la ejercí de una manera completamente dentro del fenómeno OVNI, quiero que sepan. Cuando su servidor, a los 14 años de edad, en 1974, el 11 de abril de aquel año, tuvo la oportunidad de ver lo que a mí, en lo personal, me impactó demasiado para siempre, fue que un objeto volador no identificado extrañamente raro, de manera, digamos, imagínense ustedes como si fuera un objeto ovalado, como si fuera de metal bruñido, o si fuera, han visto ustedes, por ejemplo, el aluminio, pero completamente pulido. Así se observaba el objeto que yo vi a los 14 años sobre la Sierra de San Miguelito. Órale. Ese 11 de abril del 74, yo salía de la casa ahí ubicada en la calle de Jicotencatl 455, a una cuadra de San Miguelito. En ese entonces, pues eran unas calles completamente rústicas. Ahorita ya está un poquito mejor el caminar por ahí. Pero de pronto, hacia donde yo caminaba, vi que pasó un objeto extraño a muy baja velocidad en la Sierra de San Miguel. 11:30 de la mañana aproximadamente. Entonces me regreso a la casa y le digo a mis hermanos, oye, hay una cosa muy extraña que está brillando, y en la mañana, imagínense ustedes, una cosa bellísima. 11:30 de la mañana, a plena luz del día, como un objeto bruñido, completamente metálico, que estaba encima de la sierra. Me subí a la azotea de la casa en aquel entonces y le pedí a mi hermano Carlos que me proporcionara los binoculares de mi papá. Eran unos binoculares pequeñitos, pero se veían muy bien. Esos binoculares mi papá los usaba para ir al teatro, porque padecía un poco de la vista y tenía que observar a los cantantes y a la gente que estaba en el Teatro de la Paz con sus binoculares. Incluso a veces los usaba cuando iba al box. Entonces le pedí a mi hermano que por favor me hiciera el favor de pasármelos. Cuando lo vi, dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan maravillosa? Encima de la azotea, viendo hacia la Sierra de San Miguelito, completamente limpio el ambiente. Por cierto, era un día de Semana Santa, era un jueves de Semana Santa. Wow. 11 de abril. A los 14 años, en ese entonces, pues estaba yo de vacaciones de Semana Santa. Y yo le preguntaba a mi hermano, oye, ven, súbete, vamos a verlo. Y mi hermano, que era más pequeño que yo, no podía subirse a la azotea. Y yo, de una manera completamente azorado, lo puedo decir, estaba yo disfrutando del evento. La cosa esta se manifestaba de esta manera. Hacía estos vaivenes,
se regresaba, bajaba a la Cañada del Lobo. Ahora sé, posteriormente me di cuenta que había bajado en la Cañada del Lobo. Y luego se elevaba y otra vez y se iba hasta el cerro donde ahora está la cruz, el Cerro de la Cruz. Ok. Encima del Parque Tangamanga actualmente hoy. Bueno, pues en aquel entonces había un lugar que se llamaba Tlaxhuican, que era el 24 Batallón de Infantería de la Sedena. Y mi sorpresa fue mayor al día siguiente, día 12 de abril, porque en los primeros diarios, El Sol de San Luis y El Heraldo, en primera plana sale la noticia de que un ovni había aterrizado en los terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que por órdenes del general Luis Ponce de León Tirado no les había permitido a los periodistas del Heraldo ingresar al área porque les dijo textualmente: aquí no ha bajado ningún ovni, y nadie le había dicho que había sido un ovni. Él fue la persona que lo dijo. Así está sentado. Y eso lo podemos ver en las hemerotecas de San Luis. Oye, como dicen, satisfacción no pedida, acusación manifiesta. Así es. Oye, Rubén, y bueno, sí, qué impactante empezar así. Y fíjate, te quiero decir una cosa, nosotros le prometimos al público, y para que no nos tachen de charlatanes y que estábamos mintiendo, a lo que iba también en concreto la pregunta es: ¿esto te ha permitido trabajar nada más y nada menos que con Jaime Maussan? Sí, desde 1991. Gracias a él me di a conocer a nivel internacional, primero nacional y luego internacional. Había programas de debates, algunos que ya tengan después de 40 años, se van a acordar de los debates de Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Yo participé en 5 programas a nivel nacional e internacional, con debates contra escépticos sobre el tema y todo. Pero también tuvieron la oportunidad y la plataforma, en aquel tiempo de la televisión, en la XCW, de participar en 5 programas para dar a conocer los eventos que habían pasado en San Luis Potosí y en la zona de la Ciudad de México. Jaime Maussan me conoce en los programas gracias a la invitación que me hizo Luis Ramírez Reyes, en paz descanse, una personalidad pues de Radiópolis en la Ciudad de México, que era originario de San Luis Potosí, Luis Ramírez Reyes. Gracias a él conocí a Jaime Maussan, y Jaime Maussan se dio cuenta de que yo siempre he tratado el tema de los ovnis con mucho respeto y con profesionalismo, y a partir de entonces me hace la invitación a que participe como colaborador de Tercer Milenio, el programa que ahorita pues todavía existe. Duré 22 años siendo colaborador de él. Posteriormente yo hice vino él aquí a San Luis Potosí a hacer conferencias públicas en Teatro de la Paz, en muchos lugares, y yo era la persona que coordinaba todos estos eventos. Pero después, un buen día, la revista Contacto OVNI de la Ciudad de México, de Mario Torres Luján, me hace la invitación a ser colaborador directo, y pues duré 17 años para la revista, que también se editaba en México y a nivel internacional: Argentina, España, Alemania, Francia, Venezuela, Estados Unidos. Me hice de una cierta fama, y afortunadamente pues gozo actualmente en las redes sociales de muchas amistades de aquellos años todavía. Claro, impresionante, ¿no? Entonces ahí está la promesa que les hicimos a todos en este capítulo de final de temporada, que qué mejor que será nuestra primera temporada que contigo, Rubén. Es un gustazo de verdad tenerte aquí. Y bueno, Rubén, entonces vamos a entrar más al tema. Ya nos platicaste cómo inició tu primer contacto ovni, por decirlo así. Sí. Algo de tu trayectoria, y bueno, tú te consideras ufólogo, así te presentamos y así le prometimos al público: viene un ufólogo a hablarnos del fenómeno ovni extraterrestre. Platícanos, por favor, qué es y qué hace un ufólogo. Bueno, un ufólogo viene de las siglas UFO, Unidentified UFO viene de Unidentified Object Anómalos, es decir, objetos anómalos no identificados. Hubo un momento dado en los años 70, bueno, ya antes de los 70, 50, 60, en que el tema de los platillos voladores, porque así se le denominaba antes,
no tenían las siglas de objeto volador no identificado, sino de platillos voladores. Yo recuerdo que cuando era jovencito, salía en los noticieros y en películas y en los diarios el mote de se vio un platillo volador en tal parte, platillo volador que bajó en Salinas, aquí en San Luis Potosí, porque tengo todos esos recortes. Me empecé a aficionar después de lo que vi en el 74. A raíz de todo eso, me fui a la hemeroteca a los 15 años de edad. Me metí a fondo para ver si las noticias que me comentaban algunas personas había sido cierta. Y encontré casos fantásticos. Dije, no, pues, qué maravilla. Saqué copias fotostáticas de miles de casos, y no es una aseveración muy, digamos, a lo tonto. Claro. Miles de casos tengo en informes fotostáticas. De tal manera que pude entender que la ufología o el investigador de los ovnis, de los UFOs, pues era una constante. Después me enteré que en Estados Unidos había gente como tu servidor que realizaba y hacía copias fotostáticas de los casos más emblemáticos, y de pronto teníamos que ir cada uno a los lugares donde había bajado un ovni, como lo investigué en varias partes. En Mezquitic de Carmón bajó uno en el año 2004, dejó una cantidad enorme de hierba aplastada que duró 5 días, y a los 5 días volvió a elevarse. Esto lo vio el presidente municipal de ahí de Mezquitic, entre muchos casos. En el año 69 y 70, para los que no sepan, México sufrió sufrió, en el mejor caso de la explicación, sufrió una oleada de ovnis. 67, 68 y 69 fue una oleada tremenda a nivel mundial, y México tuvo uno de los galardones en donde pues de pronto hubo avistamientos de ovnis muy extraños y criaturas, es lo que le comentaba aquí a Uriel, criaturas con alas que bajaban en ciertas zonas del planeta, y uno decía, ¿qué es esto? ¿Están bajando los demonios o qué es esto? Porque parecían demonios. Has de saber que en Virginia Occidental, en los Estados Unidos, en el año 67, bajó una criatura después de haber visto la población de Virginia Occidental y los de Galípolis, Ohio, una criatura con alas que bajaba, se posaba tranquilamente cerca de las carreteras y de pronto plegaba sus alas con los ojos rojos, imagínate, de 3 metros de alto, y se ponía a ver a las personas que pasaban ahí en sus autos en la noche, en medio de la noche, y cuando iluminaban los autos a esa criatura, pues se veía una criatura gris con ojos rojos, inmensa, y de pronto abría sus alas. Imagínate tú la tremenda impresión de los testigos, que sin batir las alas se elevaba y se metía una bola luminosa de color rojo y se iba a la... Entonces, en aquel tiempo, el investigador John Keel, que él no le gustaba que le dijeran ufólogo, sino él era periodista, okay, del New York Times, uh-huh, se abocó durante un año a investigar esos casos. Para mí fue fascinante saber eso en aquellos tiempos, porque yo tenía la certeza de que algo parecido había sucedido aquí cuando yo tenía 7 años de edad, es decir, en el 67. Okay. Tengo 64 actualmente. En el 67 yo tenía 7 años y me acuerdo perfectamente que mi papá un día dice, miren lo que apareció aquí en San Luis, que no sé qué, y mi mamá no me dejaba ver las noticias. No, váyase para allá. Pues, ¿qué crees lo que había pasado? Que lo mismo que pasó en Estados Unidos, pasó aquí en San Luis Potosí, en septiembre 31 del 67 y 1 de noviembre. Y uno se queda pensando, ¿cómo fue esto? Me fui a la hemeroteca en el año 76, imagínate, 20 años después. Ajá. Encontré la noticia en El Sol de San Luis, ahí está completamente la nota.
con unas huellas enormes de una criatura con garras que fue vista el 31 de septiembre bajar en terrenos desacampados por el señor José Padrón. El señor José Padrón era una persona que se dedicaba a la albañilería y que tenía una casita ahí de material de construcción. Era el que cuidaba el material de construcción y las obras para el día siguiente hacer que las personas que iban a trabajar ahí los pusiera al mando del ingeniero Enrique Rueda. Me acuerdo perfectamente de los datos. Uh-huh. Y le dice al día siguiente: oiga, señor, aquí hay unas huellas muy extrañas porque algo anoche escuchamos que se oía así como unos tumbos. Y salió él, no veía nada. Ay, qué raro. Y se oía muy fuerte. Al día siguiente había 12 huellas de 35 centímetros de diámetro, enormes, aquí cerca de San Luis Potosí. Ustedes conocerán la nueva, la central camionera, la central de autobuses. Claro. A menos de 100 metros de ahí. Ya. Frente a un motel que es muy conocido. Ya. O sea, carretera 57. Así es. Allá. Exacto. Muy y bien. ahí están las fotos, ¿eh? Wow. Ustedes van a la hemeroteca y ahí están en el Sol de San Luis el día 1 de noviembre del 67. Wow. Yo creo que vamos a mandar a Uriel a la hemeroteca para que consiga las que imágenes y las ponemos aquí, las proyectamos cuando Por supuesto que sí. se estrene tu capítulo. Pues, ¿qué le parece? Como ve, querido público, les prometimos un último capítulo de temporada impresionante y yo creo que ya están viendo que sí. Si les está gustando, recuerde dejarnos su like, seguirnos, suscribirse y bueno, apoyar todas nuestras redes sociales porque recuerda que con eso nos ayuda a llegar a más personas y es lo que queremos, ¿cierto, Rubén? Que mucha gente sepa sobre esto. Y precisamente luego también a mí me interesa mucho saber, tú dijiste algo bien interesante, que había debates contra escépticos. Sí. En esos debates, algo que te voy a platicar, hace 2 capítulos tuvimos a un invitado que se llama Randall, un saludo para Randall, y yo sé que a David, un amigo que se fue a vivir a Estados Unidos, supo del caso del hombre polilla. Creo que él está en Detroit. Creo que él está en Detroit y me dijo mi hermano, ahorita David está clavadísimo con el tema del hombre polilla y él junto con su hermana, que fue la protagonista del primer capítulo, hace cuenta que a mi hermano, a su hermana y a mi amigo David y a mí, desde pequeños nos pasan cosas extraordinarias, sobrenaturales, supernaturales. Sí. Tenemos eso en común. Y entonces estoy seguro que este caso del hombre polilla le va a fascinar. Que nos deje en los comentarios lo que él ha investigado y ha averiguado acerca del hombre polilla. En ese sentido, Rubén, ¿qué podríamos? Ya nos dijiste tú de muchas evidencias. ¿Cómo se recaba una evidencia? Videos, avistamientos, testigos. Un testigo también, testimonios exactamente. Sí. También son pruebas. Sí. Pero platícanos un poquito. ¿Cómo está esta cuestión de las evidencias actuales ante ese escepticismo? O sea, ¿cómo hablar para las personas que no creen? Nosotros siempre decimos, aquí les ponemos la información y ya cada quien decide. Sí. Pero yo vi que a Randall, cuando pusimos contacto extraterrestre y avistamientos ovni, así fue el título de su capítulo, y yo vi que en los comentarios decían, pura fantasía. Nunca falta, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hablar de eso? Mira, estamos viviendo actualmente una época de escepticismo puro. Porque las nuevas generaciones creen que todo lo de antaño fue inventado y creen que lo actual es inteligencia artificial o que son manipulaciones de videos o que alguien que está hablando con conocimiento de causa es un idiota que está inventando para tener likes y rating. Es decir, estamos viviendo una etapa en donde la creencia en el escepticismo se está retroalimentando. Y la prueba es la siguiente. Uh-huh. Ustedes han visto y han escuchado por ahí, digo con todo respeto para la gente terraplanista, que creen que la Tierra es plana. Entonces, yo cuando charlo con gente así digo, mejor, ¿sabes qué? Mejor vete a la primaria primero y escucha a tus maestros sobre geografía y por favor métete de lleno en la astronomía, porque si estás pensando que la Tierra es plana, pues lo que tienes plano es el cerebro, con todo respeto. ¿Por qué? Porque el escéptico a veces no tiene argumentos.
tiene argumentos viscerales, Ok. pero no los tiene mentalmente hablando sustentados en la realidad. Y la realidad es una. Muchos podrían decir, no, es que la realidad es de acuerdo a como la veamos. No, la realidad es una. Por ejemplo, si yo dejo caer este vaso, ¿por qué se cayó? Ah, pues porque lo dejaste caer. No, es por la gravedad. Esa es una realidad. Es la realidad. La gravedad está atrayendo a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Pero de pronto alguien dice, no, es que la Tierra es plana y no puede tener gravedad. Oye, pues entonces estaríamos todos sobrevolando a, no sé, 1000 kilómetros de altura. No habría adhesión a la Tierra. Con eso le mato a cualquiera, absolutamente a cualquiera, y rebato el escepticismo de alguien que no tiene conciencia o conocimiento de causa. Entonces, cuando alguien rebate, tiene que tener elementos de juicio. No solamente conocimiento de la causa científica, sino juicio sereno, establecer normas, porque si alguien, por ejemplo, en México, que ahora ya está muy de moda ya no tener lugares o sitios en donde se puede hablar abiertamente, porque ahora se calla mucho a la gente. Ay, ¿qué va a pensar fulano de tal de la religión? ¿Qué va a pensar fulano de tal partido? Hay que hablar con la verdad, con tu verdad. Hay que tener la expansión de la conciencia para hablar de lo que está pasando. Hay mucha gente que se calla por no tener problemas. De verdad, estamos pasando por una etapa muy crucial en donde ya todos mejor decir, no, bueno, pues, como sea, bueno. No, hay que tener gallardía para decir lo que sientes, lo que piensas. Por ejemplo, cuando yo tenía los debates con estos personajes escépticos sobre el tema de los ovnis, les preguntaba yo en aquel tiempo, y lo sigo haciendo, ¿cuáles son tus argumentos en pro y en contra de que el fenómeno ovni no existe? Ah, es que pueden ser cosas lanzadas al aire, pues, y se fotografían en los años 90. Bueno, está bien. ¿Qué opinas de este video? No, pues es que un video puede ser manipulado porque alguien empezaban a decir y a lucubrar tonterías. Por ejemplo, se lanzó un tapacubos y empezaban a grabarlo y luego le cortan. Le dije, no, mira, hay casos muy concretos en donde hay avistamientos de ovnis. Cámaras de video en aquel tiempo, Handycam, con High 8, que eran unos casetitos, esos no se pueden manipular tan fácilmente durante más de 1 minuto y medio, en donde la trayectoria del platillo volante, en el cual se ve cómo se traspasaba de un lado a otro, de un lado a otro durante 1 minuto y medio. No podía ser en aquel tiempo, no había la tecnología para hacer esto. Hoy sí lo puede hacer fácilmente, perfectamente. En el 95, 96, 97, 2000 todavía no se podía tener esa técnica, y menos con cámaras caseras. Y estaba habiendo mucha gente que estaba grabando ovnis casi todos los días. En el año 91 al 96, que fue una tremenda oleada. Fíjate qué curioso, a partir del eclipse total de sol del 11 de julio en la Ciudad de México, empezaron a llegar cantidades enormes de avistamientos de ovnis. Órale. ¿Y crees que tenga que ver algo el eclipse a que la actividad aumentara o que... Es que yo por ejemplo me pregunto, a lo mejor ahorita es una pregunta muy vacía, pero se me vino, o sea, ¿por qué cuando hay fenómenos climatológicos, astrológicos o de este tipo, hay mucho avistamiento? O sea, ¿a qué se debe? Desde mi punto de vista, creo que hay una apertura de espacio-tiempo. Ok. Es decir, como que se van generando condiciones ambientales. Alguien dice por ahí que apertura de puertas y todo eso. Portales dimensionales. Uh-huh. Y creo que sí hay mucho de eso, porque de pronto, déjame comentarte que actualmente en estos días, el día 17 de septiembre para acá, ha habido una gran cantidad de manchas solares y llamaradas solares. Por cierto, ha habido problemas en internet en los últimos 5 días por llamaradas solares. Bueno, pues quiero que sepas que la NASA en el año 2008 atestiguó de que cuando hay una llamarada solar hay un conducto de la Tierra al Sol que se abre
como si fuera una puerta dimensional. Y los neutrinos del Sol llegan en menos de 8 segundos a la Tierra. Lo que normalmente ocurriría con la luz normal, que serían 8 minutos. Llega en un lapso de 8 segundos a través de ese vórtice, digamos. Claro. Se abre durante ese tipo de... Entonces creo que los ovnis, si estos objetos voladores no identificados vienen de otras dimensiones o de otros planetas, vamos a especular, utilizan estos conductos y estas manifestaciones espaciotemporales. Wow, o sea, porque lo que tú estás diciendo a mí me parece algo bien impresionante, porque estamos hablando que esos 8 minutos, estamos hablando de la velocidad de la luz, Ajá. lo que dura, o sea, una distancia recorrida del Sol hacia acá. Así es. Estamos hablando de la velocidad de la luz, o sea, es... Son como quien 300,000 kilómetros por segundo la luz del Sol, imagínate. Wow. Entonces, cuando hay estas manchas solares o llamaradas, se abre un conducto que hace más rápida la aceleración de esto. Entonces creo que los ovnis utilizan estos conductos. Y cuando hay de pronto auroras boreales, como las que ha habido hace poco en Australia y en Canadá y en otros lugares, parece ser que de pronto se llegan a la Tierra a través de estos caminos de energía. Wow. Mira, y por ahí en algún momento estuve muy metido y muy clavado en la parte astrológica, por eso ahorita te muy digo. bien. O sea, imagínate, si estamos hablando de que 8 minutos es una cosa que es, o Casi sea, instantánea. imperceptible para nosotros prácticamente. Entonces, reducirlo a segundos, Sí, wow, o sea, estamos hablando de algo de veras grandísimo, ¿no? Sí. Y bueno, respecto a ese escepticismo que nos comentas y que bien dices, y bueno, invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios. Ustedes saben que todos los comentarios todo son es válidos, bienvenido. así es. Todo es bienvenido. Puede decir estoy a favor o también estoy en contra. En ese sentido, Rubén, ¿tú cómo consideras que interviene el gobierno? ¿Crees que también el escepticismo se deba a esto de que se habla mucho de que el gobierno intenta esconder todo el fenómeno ovni? Y no solo el gobierno, o sea, creo que hay muchas cuestiones porque también la ciencia trata como de desacreditar un poco la cuestión de la ufología, por decirlo así, o todo lo que tenga que ver con el fenómeno ovni. ¿Qué consideras o qué opinión tienes tú al respecto? Sí, estoy de acuerdo completamente contigo. Existen organismos gubernamentales que han obstaculizado la investigación ovni en México, sobre todo en México, desde los años 60, 70, 80. Actualmente no, porque ya ni les interesa si se da a conocer o no. Pero antes sí, y había una censura, pero dramática y tremenda. Te voy a mencionar 2 casos rápidamente. Ajá. Un piloto comercial llamado Carlos Antonio de los Santos Montiel tuvo un encuentro con 3 platillos volantes, textualmente te lo digo, 3 platillos volantes. Ajá. En el aire, que el día 3 de mayo de 75, pues es un caso anecdótico, pero ¿por qué? Porque salió en las noticias gracias a un periodista llamado Jacobo Zabludovsky. Ah, ya. Todo el mundo lo conocía en aquel tiempo. Claro. Ahorita ya es historia. Sin embargo, gracias a él, que tenía una influencia muy importante en los medios, en Notimex, lo dio a conocer porque Pedro Ferriz, otro gran periodista, investigador ovni de los años 70, le dijo, oye, este caso es fantástico. Es la primera vez que ha pasado en México que 3 platillos voladores han estado sobrevolando alrededor de la avioneta de un piloto mexicano con 172 horas de vuelo. Y le pareció interesante al señor Jacobo Zabludovsky y lo pasaron al aire en las noticias de la tarde. Al día siguiente, el gobierno, la Secretaría de Gobernación, trató por todos los medios de aplastar el caso y de decir que no había pasado nada, que a lo mejor había tenido hipoxia, es decir, que este piloto había tenido alucinaciones por una altitud y que se había desmayado y había soñado que 3 platillos voladores habían estado. Sin embargo, el que destruye todo esto fue el radarista, el operador de radar, que efectivamente vio que 3 ecos no identificados, así lo denominan, no pueden decir 3 ovnis, 3 ecos no identificados, habían sobrevolado desde la laguna de Tequisquitengo hasta la Ciudad de México, y estos 3 ecos
habían virado en un ángulo de 90 grados al llegar a la Ciudad de México con rumbo hacia el Popocatépetl. ¿Qué les parece esto? Es decir, el volcán Popocatépetl nuevamente en aquel tiempo no era muy conocido como un sitio de atracción de los ovnis, pero lo era. Es decir, ya operaban como lo siguen haciendo actualmente. Y ahorita, por ejemplo, en México no hay censura de este tipo de avistamientos, pero antes sí lo hubo. Lo hay actualmente en los Estados Unidos, y lo voy a decir abiertamente, con todo lo que sé, y en primicia para ustedes. El día 13 de noviembre de este año se llevó a cabo una audiencia pública, la segunda audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes lo pueden ver en YouTube, son 2 horas con 50 minutos. Una audiencia pública en donde importantes personas de la inteligencia, de la contrainteligencia y del Pentágono atestiguaron del que el fenómeno es real. Le llaman los UAPs, ya no le llaman los ovnis, objetos anómalos no identificados, unidentified fenómenos anomalous, y para ellos el fenómeno es auténtico. Objetos que de pronto viran en un ángulo de 90 grados o a veces de menos, a la velocidad de Mach 3, lo que no puede hacer en ningún avión. Un avión tiene que hacer esto en un ángulo hasta de 120, pero no de 90, en un instante. Claro. Y los pilotos de los Estados Unidos atestiguaron esto el día 13 de noviembre, diciendo: sabemos que existe, el gobierno nos está ocultando muchas cosas y nos está censurando y hasta nos está amenazando de decir más allá de lo que sabemos. Y un congresista le pregunta a uno de los pilotos, esto fue el día 13 de noviembre, actual, no fue en los 70s. Le pregunta a un congresista, ¿podría usted decirnos si ha habido recuperación de objetos y de cadáveres no humanos? Y le dice el piloto, tengo entendido que así es, mas me gustaría hablar esto a puerta cerrada con usted. Wow. ¿Qué te parece? No, increíble. Y te voy a decir una cosa, bueno, y para quien nos escucha en Spotify y que nos escuche mucho tiempo después, nosotros estamos grabando este capítulo en noviembre del año 2024, digo, sí, por si nos llegan a escuchar en el 25 así, tengan el contexto de cuando lo comentamos y nos lo dices aquí en primicia. Fíjate que... Hoy es día 21 de noviembre del 2024. Así es. Fíjate que participo en un programa de radio de la universidad de aquí Potosina. Muy bien. Y abrimos la segunda temporada de este programa, se llama Bibliofilos. Y justamente hablamos del fenómeno OVNI. Ah, no me digas. Y nos acompaña un astrólogo. Lo perdí, hombre. Y porque sabemos que todo ahora sí que todo lo que las opiniones que trae, ¿no? Y justo hablamos de esta noticia. Ah, excelente. Y justamente hablábamos de que había un astronauta retirado. Sí. O sea, una persona que estuvo en todo esto y él dice, sí, yo los vi, sí, yo soy testigo y sí sucedió. Leroy Gordon Cooper. Así es. Sí, señor. Entonces, o sea, por eso... Le consta. Entonces, él así lo declaró, tal cual. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? O sea, y a pesar de que nosotros tuvimos a un experto invitado que es una eminencia en la Universidad Autónoma, él jamás dijo, yo no creo en el fenómeno OVNI. Él solamente dijo, a ver, están estos hechos, esto es lo que dice la ciencia, estos son los hechos que ustedes están comentando, pero aquí lo importante y la reflexión que me gusta, nos dijo nuestro experto invitado esa vez, es que ustedes están invitando al público a ir más allá, a investigar más allá. No están diciendo si existe o no existe. Ustedes la reflexión que hacen es, siempre investiga más allá y no te quedes con la primera, ahora sí que... impresión o noticia o... Que encuentres, sí, porque esa no es la verdad absoluta. Sé curioso, que eso es como lo que siempre incentivamos en esta cuestión de ciencia, y ahora el gobierno, pues, o sea, pues sí, o sea, como que han querido censurar mucho, y se dice tanto de que Rusia también tiene mucho conocimiento. Sí, y que completamente, no dice nada. De acuerdo, sí. Mira, Rusia, Francia, Canadá, Estados Unidos saben muchísimo de esto, muchísimo. Tienen archivos enormes. Tu servidor, en el año 2000, tuvo la osadía de enviarle una carta a la Agencia Central de Inteligencia. Ok. Con el ánimo de que me explicaran algunas cosas. Pero yo, a cambio, les envié fotografías
de la oleada del año 91-96 en México. Fueron como 16 fotografías con todos los datos y todo. Para mi sorpresa, en enero del 2001 me llega un folder enorme con una respuesta y con un legajo de hojas en donde ellos atestiguan que efectivamente habían estado involucrados la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Estuvo dentro del tema del año 57 al año 69 y que habían recopilado como 2.300 casos y que un pequeño porcentaje, es decir, 5%, no había sido explicado convencionalmente y que eso se lo dejaban a la agencia de la NASA, la National Aeronautics Space Administration, la NASA. Y la NASA le dijo, no tenemos injerencia en esto. Se lo damos a la National Security Agency, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad. Y la Agencia Nacional de Seguridad calla hasta el día de hoy. ¿Qué te parece esto? Y luego decimos que no hay censura, ¿verdad? Oye, y no sé, se me vino a la mente. En todos estos años de investigación y en todo lo que tú conoces, mucho se habla del Área 51. Que no, que es una base militar, que tal. Uh-huh. ¿Qué es el Área 51? ¿Sí hay secretos ahí guardados o no? Totalmente de acuerdo, sí. Mira, el Área 51, nadie la conocería si no fuera por una persona que se llama John Lazar. John Lazar trabajó en esa área del año 79 hasta el 85. 1979 hasta el 1985. En el 86 lo entrevista un periodista de la KLSA TV de Las Vegas, llamado George Knapp, el periodista. Lo entrevista en exclusiva porque decía, yo tengo mucho que hablar sobre una base que los contribuyentes de los Estados Unidos están mandando dinero y ese dinero el contribuyente no sabe a dónde va. Entonces, yo, porque tengo vocación democrática, yo quiero decirles la verdad. Entonces, en una entrevista así como en la que me estás haciendo ahorita, reveló que el Área 51 está ubicada a 360 kilómetros de Las Vegas, al norte, y que ahí se hacían experimentos con naves extraterrestres recuperadas en el año 47 y 48. Estamos hablando de muchos años. Muchos años. Imagínate lo que saben ahorita el gobierno o la fuerza oscura del gobierno que no quiere hablar abiertamente. Pero se fue más allá. Dijo textualmente, mi vida ha sido un asedio constante porque yo sé que me van a estar y me están escuchando ahorita y me van a acosar en lo sucesivo. Pero a ti, investigador George Knapp, quiero decirte que si algo me pasa, hago directamente responsable al gobierno de los Estados Unidos. Lo dijo abiertamente en ese programa. Gracias a eso, vive actualmente. Porque si no lo hubiera dicho, es decir, que hubiera revelado esto a lo mejor en un pasquín o en internet, desaparece. Le hubiera costado la vida. Sí. Pero sí. Hizo e involucró al gobierno de los Estados Unidos y los hizo partícipes del encubrimiento. Híjole, fíjate que te quiero hacer una propuesta, Rubén. Digo, vamos a seguir con la entrevista y más historias que nos tienes todavía, pero platicábamos fuera de la entrevista antes de entrar aquí, que estaría bien padre que hagamos una segunda parte y que te gustaría conocer a nuestros entrevistados que han tenido experiencias extraterrestres, que son mi hermano Jonathan y Randall del capítulo 11 y capítulo 13 respectivamente. Y me gustaría que a lo mejor lo hiciéramos en vivo. Estaría bien padre que lo hiciéramos en vivo. Ahora para la segunda temporada, para que la gente también pueda hacer sus preguntas. Porque yo ahorita te voy diciendo, no, yo te quiero preguntar tantas cosas. Claro. Pero yo lo que les propongo es que hagamos una segunda parte de este capítulo también. Que invitemos a más personas que han estado involucradas en el tema extraterrestre. Sería fantástico, ¿eh? Y que nos dejen en los comentarios nuestro público si les gustaría una segunda parte. Si les gustaría conocer más cuestiones, más temas, déjenos que para irlo preparando para ese segundo. Imagínate que a veces cuando hablo sobre este tema en conferencias,
de 2 horas se extienden a 4. No, me imagino, claro que sí. Ese es verdad, ¿eh? No, te lo creo. Porque yo ahorita digo, yo por mí ahorita nos quedamos hasta la 1 de la mañana, pero yo trabajo mañana. Pero sí, hay que tener consideración. Oye, Rubén, bueno, en ese sentido, fíjate que Randall nos hablaba de la meditación. Voy a darle un giro ahorita un poquito Bien, sí. a la entrevista, Sí, porque vamos a hablar de estos temas que también tienen cabida con todos. y luego seguimos con los hechos, ¿no? Sí. Se habla mucho de la cuestión espiritual Ujú, y también de la cuestión paranormal. sí. Se relaciona el fenómeno ovni con estas dos cuestiones. ¿Qué opinión tienes tú al respecto como ufólogo, en toda tu expertise? ¿Qué nos podrías decir de estos dos temas relacionados al fenómeno ovni? Con todo gusto. Existe un componente dentro del fenómeno ovni que después de estos datos duros y de la existencia física y de lo que ha significado para la humanidad, digamos, sociológicamente, existe otro componente, el componente parapsicológico. Fíjate que muchos de los testigos, después de un avistamiento genuino, comienzan a tener sueños con estos seres o con las vivencias que han tenido, y de pronto estos seres llegan a través de ellos, a través de los sueños, Wow. a dictarles ciertas cosas, como lo que se conoce coloquialmente como la escritura automática. Muchos de los grandes, digamos, libros sagrados han sido por escritura automática. Wow. Muchísimos, la mayoría. El libro de Mormón, los escritos de Vishnu en la India, la Biblia misma, la mayor parte de la Biblia misma, que son una gran, para mí pues el libro de los libros, fueron inspirados por entidades venidas del cielo, digamos del cielo. Ahora es el cosmos, ahora es el universo. Claro. Llegaron y a veces llegaban a través de los sueños. Lo paranormal quiere decir más allá de lo normal. Es decir, esto es normal, una charla amena, tranquila. Pero si algo paranormal surgiera en este momento, es que se cayera este muñeco para acá, o que me clavara esto aquí en este muñeco, me lo clavara aquí. Eso sería paranormal completamente. Lo paranormal dentro del fenómeno ovni es que a veces estas entidades saben, los que están operando el fenómeno ovni, saben cómo piensas tú y por qué vienen a ti. Por ejemplo, los contactados. Los contactados y las personas que han sido abducidas no fueron elegidas al azar. Saben por qué, cómo llegan a ellos, de qué manera. Hemos determinado, yo en lo particular, hemos determinado que los que tienen una apertura mental y son gente muy honesta y buena gente, personas muy, digamos que no tienen atavismos, no tienen, son gente muy normal, extremadamente normal y de buena voluntad. Estos seres, estas personas, son vistos por los seres como idóneos para transmitir un mensaje. Se me puso la piel chinita cuando estabas describiendo la parte de los sueños, porque recuerdo a mi hermano, mi hermano ya contó en el capítulo 11, en el especial de Halloween que tuvimos. ¿Cómo se llama tu hermano? Jonathan Guerrero. Ah, muy bien. Y él, aparte de que contó cuando él fue abducido, así lo dice con todas las letras y con una seguridad, y cómo, o sea, él describe todo tal cual y lo que hicieron estos seres que lo abdujeron. Y ahora que comentas, recuerdo perfectamente que él muchas veces se despertaba y empezaba a notar. Entonces ahorita que estás diciendo, yo estoy así como, no es cierto. Fantástico. O sea, recuerdo perfectamente que una vez, por ejemplo, decía, es que se levantó y empezó a notar y no sé qué, y dice, es que en mi sueño pude resolver un problema que no podía resolver porque él estudió ingeniería. Así. Y así le pasaba muchas veces que se levantaba y empezaba a notar, es que en mi sueño vi esto, es que en mi sueño vi otro. Sí. Él es de las personas que tienen sueños de que pasa algo y al otro día sucede. O sea, ahorita que estabas diciendo esto, a mí se me puso la piel de gallina porque él y yo contábamos que una vez vimos una película que justamente en español le pusieron Los Elegidos. Y entonces se llama Dark Skies en inglés, buenísima. Y entonces cuando nosotros veíamos esa película, decíamos, no manches, como lo que te pasaba con esta Créeme chica. que no la he visto, ¿eh? Vela, te la recomiendo.
Te la Y recomiendo. sobre todo conocer a tu hermano, ¿eh? Ya está dicho, ya está prometido que Aquí vamos a estaremos hacer. próximamente. Claro que sí, Randall también lo vamos a invitar. Sería para fantástico, ¿eh? que te platiquen ellos de viva voz, porque son unos testimonios impresionantes. Capítulo 11 y capítulo 13 respectivamente, para quien tampoco lo ha visto. Ah, muy bien. Y yo me acuerdo que mi hermano y yo veíamos esta película y brincamos cuando vimos el primer extraterrestre, o sea, pero yo lo vi como se levantó del sillón Sí. y los dos era como, o sea, cada cosa que iban describiendo en la película era por esto, porque había señales. Recordaba la vivencia original. Ajá. Ok. Y él decía, ¿te acuerdas como cuando me pasó esto o cuando tal? Y entonces, por cómo concluye la película, no quiero decir para no spoilearla a quien Claro. la quiera ver, mi hermano decía, sí, tú piensas que el elegido siempre he sido yo, pero vas a resultar ser tú. Y yo, ay no, cállate, a ti fue el que te abdujeron a mí. Oye, no me eches a mí Sí. la culpa. Entonces, de veras, me sorprende bastante lo que me comentas porque yo lo Déjame viví con mi comentarte hermano. algo más. Adelante. Creo que te va a sorprender. Esto no es una elucubración mía. Me vi forzado a investigar a otros casos en otras partes del mundo. Ujú. Te voy a mencionar dos personajes importantes dentro del ámbito del fenómeno Ajá. que se involucraron a fondo dentro de este fenómeno paranormal que para ellos ya no era tan paranormal, sino ya era cotidiano dentro del tema. Bud Hopkins, un investigador ya veterano que ya falleció de Nueva York, él fue la primera persona que se atrevió a decir que los que habían sido abducidos de pronto tenían estos sueños raros, extraños, o a veces se levantaban en la noche, en la madrugada, y no sabían a dónde, y de pronto estaban allá afuera, en camisón, y resulta que habían sido abducidos después de una sesión, una terapia de regresión hipnótica con él. Resulta que recordaban que cuando eran niños, cuando habían sido niños, habían tenido las mismas experiencias que cuando adultos. Es decir, que habían sido secuestrados desde la niñez hasta los 20, 30 años y que habían sido repetidamente abducidos en la noche. Nunca hay abducciones en el día. Eso es digamos que él descubrió que este fenómeno no es de día, de la abducción, el secuestro. Es desde las 12 de la noche, 3:30 de la mañana. ¿Qué te parece? No, yo estoy así estremeciéndome porque yo siempre le decía a mi hermano que él era el que atraía las cosas, porque casa a la que nos cambiábamos, casa donde había fenómenos paranormales. Toda la vida nos pasó. Y recuerdo que la última vez que me contó, él tiene sueños, pero tan extraños, pero unos sueños donde él cuenta, no pasa el tiempo y luego me desperté y me volví a despertar. O sea, un día nos contó que despertó 5 veces dentro del mismo sueño. Y entonces aquí lo curioso es que en uno de estos sueños que ha tenido donde el tiempo es completamente relativo, completamente anormal, Sí. mi cuñada, que es una persona que en su vida había manifestado alguna cuestión paranormal, Uh-huh. se despierta, el perrito quiere ir al baño, va y lo lleva, y ella ve en un ventanal que tienen un reflejo de un ser en la puerta de su casa grande. Ya me imagino. Ella jamás había visto nada, a ella no le pasaban estas cosas, y el hecho de estar cerca de mi hermano, que era lo que me pasaba a mí, yo también siempre he dicho, yo siempre que veía cosas eran siluetas, eran o negras o blancas, pero siluetas. Y le pasó a mi cuñada cuando a ella antes no le pasaba, y esto le sucede mientras mi hermano estaba teniendo ese sueño. No me digas eso. Oh, fantástico. Debo decir algo. Estas entidades que llegan a ciertos seres humanos generalmente son de noche. Y fíjate que son invisibles. Cuando lo quieren ser, son visibles. Pero generalmente son invisibles. Ok. Tengo un caso, bueno, tengo muchos casos, pero ahorita se me vino a la mente el caso de unas 2 chicas aquí, las hermanas gemelas, de los cuales voy a omitir su apellido, Ajá. pero le sucede en el año 97. Una de ellas despierta entre las 2:30 y las 3 de la mañana, no sabe exactamente si eran 2 o 3, pero piensa que era entre 2:30 y 3 de la mañana, y ve un rayo de luz azul
que atraviesa el techo. Y de pronto esa luz azul se convierte en una criatura pequeña, con cabeza grande, ojos luminosos, y le dice de esta manera. Ella se para, que por cierto tengo una entrevista nuevamente con ella después de 20 años, porque ha tenido más cosas dentro de un mes. Y esta criatura le dice, algo le estaba diciendo, y ella quiere despertar a su hermana y su hermana no puede, su hermana gemela. Y la cachetea y todo para que vea, y no puede. Entonces ella irresistiblemente se va con él a través del rayo de luz azul. Al día siguiente ella amanece muy cansada, adolorida y recordando lo que le había pasado. Pero cuando yo la entrevisto, la mamá dice, no le haga caso, ella está loca. La chica tenía 17 años en aquel tiempo, estudiaba ciencias de la comunicación. Fíjate qué casualidad, ¿no? Casualidad. 3 comunicólogos ya aquí. Sí, pero se guardó muchas cosas que no quiso decirme delante de la mamá. Y la hermana gemela que estaba presente me guardaba silencio y yo le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de la experiencia de tu hermana? No sé, pero me gustaría hablar otro día de esto. Nunca pude hablar con la hermana. Nunca. Sé que el caso fue real porque el papá vio ovnis arriba de la casa unos días antes. Ovnis enormes, llegando él de trabajar entre las 12:30 de la noche. Arriba de la casa. Esto sucedió ahí cerca de... ¿cómo se llama esta colonia? La que está atrás del santuario para allá. Sausalito para allá será. Sí, pasando el puente. 1 cuadra y media adelante del pasando el puente. Wow. Pues definitivamente tienes que conocer a mi hermano. Tenemos que hacer un programa especial porque de verdad yo me puse a pensar cosas que he contado, que yo lo he relacionado con cuestiones paranormales, duendes y cosas así. No sé, Uriel, pero yo cuando describes lo que vio una de las gemelas, Randall más o menos describió así. Uriel le preguntó fuera del aire porque tuvimos, ese día se nos apagaron las cámaras. No, fueron unas cosas raras, ¿no? Se estrena el capítulo y se estrena sin audio, o sea, una cosa, pero de verdad y que nosotros tuvieron que ir a otra plataforma. Híjole, no. Sí. No. Entonces, Spotify. Cuando se apaga todo aquí, qué raro. Le dice Uriel, ¿y cómo, de qué color eran los porque lo que describiste ahorita, así, pequeños, cabezones. ¿De verdad? Así lo describió Randall, con lo que estás describiendo tú ahorita. Coincide. Y me acuerdo que le preguntaste de qué color eran, y yo hasta le dije, a Uriel le gusta mucho este tema. Y nos dijo que eran como una especie de, no son grises como dicen, que es porque decía Uriel, es que hay una raza que le llaman que los grises, y dice, los que yo vi, corrígeme si no, Uriel, eran como entre azul, como un color azul verde, dice una cosa así los. Sí, hasta lo comparó con un color de un vehículo. Dice, es como el color de tal vehículo. Dice, hace cuenta así como hacer una. A mí me los han descrito como de neón. Algunas personas que voy a tener que hablar del caso algún día. Ajá. De un niño que vio 6 seres en su recámara. Híjole, ese caso estuvo fantástico. Es de los mejores que yo haya investigado en mi vida. No manches. De verdad. Randall dijo, cuando desperté de la meditación, había 3 de este lado y 3 de este otro. No me digas. 6. Coincidimos en muchos aspectos. Y te voy a decir una cosa. Los 15... Se va a sorprender el día que charle con él aquí sobre ese caso. No, van a ver este capítulo y luego ya van a estar, pero mira, ya háganlo, vas a ver. Pero híjole, qué bárbaro. Son 15 Fabuloso, capítulos, sí. Y en 15 capítulos nunca me he puesto de acuerdo con los invitados de nada. No, me consta. Y así como esto ahorita, surgen este tipo de... Así de coincidencias de que yo siempre digo lo mismo y no me importa público, discúlpenme, ahí voy otra vez, pero les digo que yo una vez estudié un diplomado en creación literaria y hablaba del fenómeno paranormal uno de los autores y nosotros le preguntábamos, ¿lo que tú escribes es ficción o está así medio inspirado en cosas vivenciales? O le pones acá melcocha. Y dijo,
Yo nada más les voy a decir una cosa. Lo que más conecta con la gente es cuando cuentas desde cosas que te han pasado a ti. Eso es lo único que les voy a decir. Entonces, eso es verdad. pues, ¿qué te dio a entender con eso? Que Sí. sí, que sí son cosas que pues, le han pasado a él, pero pues obviamente lo Totalmente. lleva a la literatura, lo lleva a un género, Sí. pero ve cómo se van repitiendo las cosas. Fíjate que hay una constante en todo esto, ¿eh? Ajá. Cuando la verdad se asoma, los mitos se desmoronan. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de la Llorona, ¿verdad? Pues resulta que la Llorona se aparece en todas partes del mundo y tiene otros nombres. Uldra en Escandinavia, Laxtabay en Yucatán, es la mismita que vemos aquí en el río Santiago, una entidad flotante y que va gritando y todo. Y en Perú le llaman de otra manera, creo que la escandalosa en Perú. Siempre se atraviesa en un río. Es decir, el mito es real, pero con diferentes nombres. También eso lo hemos dicho mucho en el programa, porque decimos todo mundo tiene su Yeti o hombre de las nieves. Sin duda, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Son seres que todo mundo dice haber visto, Exacto. y en ese sentido, o sea, se va repitiendo de región en región, Así pero es. con diferente nombre. Así es. Y generacionalmente se va retroalimentando y este mito crece y crece y crece y a veces se tergiversa con otras cosas. Bueno, hablando de seres que se ven en distintas partes del mundo, Ujú. ¿qué te parece que vamos a una de las historias más fuertes que nos Adelante. dijiste que nos traías? Sí, claro. Y este ¿Hay ser, tiempo? claro que sí, sí hay tiempo. Ah, Y yo creo oye, que el público ¿hay tiempo? está como nosotros. Platícanos un poquito, no un poquito, lo que tú quieras platicarnos. Tú dime. Un amigo mío está clavadísimo con un tema, ya lo dijiste tú hace rato, de un ser. Ujú. ¿Cómo se le conoce a ese ser? Y platícanos, ¿no? Ok. No, pero sí lo dijiste, ¿verdad? Entonces, Sí, yo lo dije. ya lo comentaste, que ese, Sí. nomás bien entonces recordamos esa parte, que el hombre polilla. El hombre polilla. Fíjate que el hombre polilla tiene una connotación muy específica. Es una criatura con alas. A veces lo ven de 2 metros a 3 metros de alto. Lo han visto ya en varias partes. La primera vez que se vio, como lo comenté, fue en Estados Unidos, en el año 67. Estuvo apareciendo a finales de noviembre del 66 y finales del 67, es decir, todo un año. Una criatura a veces enorme y que dejaba unas huellas enormes en el fango. Caminaba y a veces abría las alas. Pero, ¿sabes qué? Venía acompañado de un gran terror en la gente. Porque lo veían enorme. Imagínate en la noche con ojos rojos. Hipnotizante, según Roger Scarberry, la primera víctima, digamos testigo, dijo que se paralizó de terror al verlo enfrente de su auto. Y su esposo, que venía a un lado, dijo, ¿qué demonios es esto? Entonces estuvieron a punto de atropellarlo y la criatura tranquilamente pasó sobre la carpeta asfáltica. Imagínate una cosota enorme, así como si fuera un pingüinote enorme de 2-3 metros, con alas, y luego las despliega como si fuera un murciélago y se va. Ya. Terrible. Bueno, dejó las huellas, dejaron moldes. Hubo una persona que hizo afortunadamente unos moldes allá en Estados Unidos, el periodista John A. Keel, y luego resulta que fueron como 350 testigos en todo un año, y luego se creían, como eran personas bautistas de la iglesia protestante, la gran comunidad, creyeron que era la visita del demonio a la localidad y pensaban que estaban atestiguando algo que iba a suceder, y lamentablemente sucedió. La noche del 23 de diciembre del 67 se cae un puente enorme que unía Ohio con Virginia Occidental, unía esos dos estados. Se rompe y se caen, mueren 64 personas, se caen. Imagínate tú una noche así,
personas pasando de un lado a otro para comprar regalos de Navidad. Fue una tragedia espantosa. Es la noche más espantosa que ha tenido la población, y deja de aparecer esa criatura. Y la gente entonces dijo, teníamos razón, era la visita del demonio que nos estaba acechando y nos estaba dando la profecía de una calamidad. Deja de aparecer ahí, pero también nuevamente aparece aquí en San Luis Potosí. Como lo comenté al principio, lo ven unas personas, inclusive lo ven una caravana de norteamericanos que se habían asentado en un motel. En aquel tiempo era el Motel Cactus, ahora es otro, ya es un hotel grande. El Hotel María Dolores. Uh-huh. Sí, tú aquí puedes decir, no te preocupes. Ahora, aquí no hay censura, aunque no nos patrocinen, no importa, tú dilo. ahora es el motel. Vamos a ir a decirles, patrocínenos porque los mencionamos. Y resulta que lo ven una caravana de norteamericanos volar encima de todo el área y baja enfrente, en donde tenía su casita de láminas de asbesto, el señor José Padrón, que cuidaba ladrillos y todo lo demás, porque estaban haciendo lo que ahora es un emplazamiento ya hecho y derecho. Y pues resulta que le dice al ingeniero Enrique Rueda, señor, anoche vino una cosa rara y se escuchaban unos tumbos muy raros. Pues resulta que al día siguiente llega el señor, el ingeniero Enrique Rueda, y ven unas huellas enormes, tremendamente grandes, con garras, porque así están las fotografías en el periódico El Sol. Enorme. Entre una zancada y otra era 1.25 m entre una y otra. Imagínate qué altura tenía esa cosa. En la noche, nuevamente, de ese día, vuelve a aparecer, pero en esta ocasión el señor José Padrón sí lo ve, y tenía una pistola de 22, calibre 22, que fue imposible accionar. Fíjate, no pudo accionar en contra de la criatura. Así lo atestigua la persona y lo dice textualmente en el periódico. Ahí está todo. Yo lo tengo como un tesoro para mis investigaciones, porque lo tengo en copia fotostática y en el periódico original. Wow. Y mira, y te voy a decir una cosa, es que sí andaba yo por los seres. Ya nos habías dicho, pero qué bueno que nos detallaste que te más. refresca la memoria. Sí, ¿no? Y que nos detallaste más el suceso del sí, hombre polillo. Pero el otro ser muy sonado. Por allá de los primo. 90s. El primo. Ese es el que te quería preguntar y se me cruzaron los cables. El primo. Una criatura un poquito más chiquita que succionaba la sangre. Pero que también fue muy sonada. Y conspiración del gobierno. Un distractor del gobierno y no sé cuántas. Y que era Salinas de Gortari. También. Muchas caricaturas. El chupacabras. El chupacabras. Déjame decirte que el nombre puede ser muy gracioso. Pero fue una criatura terriblemente devastadora. Y no fue una. Fueron muchas de esas criaturas que se aparecieron durante 2 meses aquí en la República Mexicana. Alguien me puede decir, no, es que eso fue un cuento. Pero fue un cuento muy bien elaborado, en donde fueron más de 350,000 animales muertos durante abril a junio del año 96. 340,000 animales muertos sin sangre y sin vísceras, con agujeros enormes. En las partes de los agujeros que dejaba esta criatura había cauterización completa por calor. ¿Qué animal común hace esto? ¿Qué gato, qué puma, qué oso hace esto? Ninguno. Dejaba cauterizadas las heridas. No había sangre en el área. A veces dejaba, fíjate lo que más sorprendente. Esta criatura aparece en el año 96, en abril, el 16 de abril, la primera vez. Aparece en el norte de la ciudad, del país,
en Topolobampo, y luego se traslada a Campeche, y luego de Campeche se traslada a la parte media de la República Mexicana. Aquí en San Luis hubo varios casos tremendamente dramáticos. Si ustedes quieren, algún día hablamos del caso completitito. Es un caso muy fuerte, en donde una chica pierde la vida junto a varios cebús en Tampamolón Corona y en Tamazunchale. Al mismo tiempo, la misma noche. Esta chica se pierde, se va a caminar para ir a caminar con una abuela y no vuelve jamás. La encuentran un mes después, con esos agujeros idénticos a los de los cebús. Y el parte médico, del cual tengo completa la autopsia, completa. Incluso las características que me da el médico forense, el cual me autorizó a hablar de esto, Javier Reynoso Reyes, es una eminencia. Me dijo: Rubén, este caso es muy extraño, me gustaría que lo analizaras porque coincide con los casos de los animales muertos en otras... caray. Fascinante el caso. Un día lo comentamos a profundidad. Claro. ¿Te parece? Y ahí te das cuenta que la ciencia no está tan peleada. No. ¿Verdad? No. Es cuando la ciencia dice: oye, ¿me ayudas a establecer nexos? Afortunadamente, este señor es muy abierto. Y yo le pregunté en una entrevista que le acabo de pasar ahí con mi amigo. Ahí está todo el caso, completito. Y lo vamos a comentar in situ, aquí mismo. Perfecto. Y con los detalles que él dice. ¿Les parece bien? Me parece muy bien. Lo dejamos pactado también. Sí, señor. Y bueno, a mí me parece un caso impresionante del chupacabras. Yo era muy pequeño cuando pasó todo esto. Sí. Pero recuerdo muchas cosas y todo lo que se decía y toda esta cuestión de ¿Qué edad tenías más o menos? Pues si fue en el 96, tenía 6 años. 6 años. Entonces... Yo tenía 36. Entonces, sí, era chico. Pero yo me acuerdo lo como si recuerdo, fuera pero... ayer, ¿eh? No, y salieron películas y salieron muchísimas cosas respecto al tema. Te vas a sorprender el día que venga y que hablemos del chupacabras, nada más del chupacabras. Del acervo que tengo, así, enorme, porque lo voy a traer. De todos los diarios, de toda la República, de todos los casos. Excelente. Y vamos a seleccionar uno al azar y vamos a ver las características con lo que pasa con la chica Enedina Martínez Ambrosio, que falleció por causa del chupacabras aquí en San Luis Potosí. Ya tenemos 2 capítulos fijados para la segunda temporada. Nada más y nada menos que con Rubén Manrique. Así que no se los vaya a perder. Gracias. Aquí estamos. Rubén, hay otro caso muy impresionante. Ok, sí. Y que nos gustaría que nos platicaras ya como para empezar a cerrar el capítulo de hoy y este capítulo de final de temporada. Sí. Pero yo creo que este caso lo amerita. Y yo te hablé ya hemos hablado más bien de abducciones y yo te dije la que mi hermano contó. Uh-huh. Y tú tienes un caso registrado aquí en San Luis Potosí, que hablábamos fuera de la grabación, de que yo le decía a mi papá, existe, capaz que hasta conoce algo de ahí, por ahí. Entonces hubo un caso muy sonado aquí. ¿Nos puedes platicar de qué se trata? Fíjate que un año después de lo del chupacabras, el chupacabras fue en 96. Ajá. El caso que voy a comentar rápidamente y brevemente, porque es muy grande, y lo vamos a ver posteriormente con la regresión hipnótica que ya les acabo de dar el material completito. Esto le sucedió a un taxista de nombre Ramón Velázquez Luna. Él, antes de ser taxista, había sido parte del ejército de aquí de la Sedena del 24 Batallón de Infantería. Su carácter, ustedes lo van a ver en la entrevista, férreo, conciso, un hombre auténtico, que no está mintiendo. Cuando le haces tú preguntas capciosas, rápidamente te dice, no, esto no es así. Te dice directamente lo que es. Porque así son los militares. Los militares no están jugando con que sí o con que no, o tal vez sí, o porque... No, te dicen lo que es. Y el taxista
posteriormente, él deja la milicia 5 años antes de ser taxista, pero sigue siendo hasta actualmente. Lo conozco, he charlado con él. Es un hombre íntegro, completamente íntegro. Una moral intachable. No es un hombre dado a mentir. Cuando yo conocí el caso, gracias al ingeniero Ricardo Revuelta Vives, me comentó: oye, Rubén, fíjate que hubo un caso muy extraño, me gustaría que lo entrevistaras, porque fíjate que se perdió durante 4 horas en un camino de aquí a Villa de Reyes. Debió haber hecho por lo menos 45 minutos y se tardó 4 horas. Entonces yo, tratando de ser un poquito, digamos, como sarcástico, le dije: bueno, pues a lo mejor se fue a una fiesta, ¿no? Se tomó algo. Dice: no, él no toma. Jamás toma. Y me consta. Odia el alcohol. Eso sí, fuma. Cuando yo lo entrevisté, dije: no, pues no, este señor es exactamente como me lo dijeron. Auténtico, un hombre integral. Y me dice: mire, yo no sé qué me pasó, pero me gustaría mucho saber qué demonios pasó entre las 12:30 y las 4:36 de la mañana. Wow. Porque cuando regresa de llevar un pasaje ahí cerca de San Felipe, Guanajuato, y luego pasa por la termoeléctrica de Villa de Reyes, ahí él asegura que unas bolas de luz lo iban siguiendo, pero antes de eso, él ve como en la sierra, como una planta de luz. Él siempre se refiere, incluso en la entrevista que se le hace bajo hipnosis, que le practicó un profesional del Seguro Social, el doctor Luis David Guzmán Moreno, y él dice que hay una planta, dice: esa planta yo nunca la había visto. Entonces le pregunta el doctor: ¿planta de qué hablas? ¿Una planta orgánica? No, una planta como de electricidad. Y luego más adelante habla de que es un platillo bajo hipnosis. Wow. No estoy hablando de un ratito, no. Después de 20 o 30 minutos dice: no, eso como un platillo. Pero lo dice ya en estado de hipnosis. Ustedes lo van a ver. El caso es fantástico. Tiene todas las visas de ser auténtico. Desde el principio, que yo le hice preguntas capciosas, hasta el final me di cuenta que era auténtico. Y lo que vio. Y a ver, platícanos un poquito qué vio. Bueno, él refiere que antes de que esas bolas de luz se aparejaran dentro, muy cerca de su auto, él pierde la noción del tiempo, recupera la visión y ve que viene una neblina extraña a su auto y unas siluetas. Lo dice claramente en la entrevista bajo hipnosis, que por cierto nos permitió grabar toda la hipnosis. La hipnosis dura como 1 hora más o menos, pero los detalles concisos lo van a ver ustedes y no me van a dejar mentir. Y si alguien ve la entrevista ahorita y ve la posterior entrevista, tampoco me va a dejar mentir, porque esta persona dice que unas siluetas llegan hacia él y en ese momento pierde la noción de él. Y luego le dan un mensaje posterior, que de eso vamos a hablar después de la entrevista. ¿Te parece bien? Excelente. Pues mira, tenemos mucho para hacer capítulos especiales con este material, sí, con este material que tienes. Y la verdad es que nosotros encantados. Antes de terminar, Rubén, me gustaría... yo te decía que se me ocurrió improvisar esta sección. Y si me acompañas... Adelante. Sí. Quiero platicarte que... Y a todo nuestro público que nos está viendo... Nos pasaron cuestiones extrañas, paranormales, como quieran llamarlas, durante estos 15 capítulos de grabación. Hace rato que decías esta parte de... Oye, ¿hoy sería el 16? No, hoy es el 15. ¿Hoy es el 15? Y hoy también nos pasó ya algo. Así que se calentó la cámara, sí. Exacto. Tú estuviste presente. Aquí estuve, sí. Nuestro público lo va a ver. Cuando vean un corte es porque se calentó la cámara.
Y Que por cierto es inusual, ¿verdad? es inusual, tuvimos que parar, pero es la segunda vez que nos pasa en la temporada. O sea, de 15 capítulos nos pasó en 2. Hemos estado investigando cuestiones técnicas y todo. Y por qué puede pasar. Ya hemos hecho lo que se supone que no se debe de hacer, porque sí puede pasar, lo estuvimos leyendo. Pero suceden cuestiones muy extrañas. O sea, eso Bajo es lo que nos... circunstancias, digamos, adversas. Y que no coinciden con lo que se describe donde podría pasar. Ah, ok. Te decíamos que una de ellas sucedió cuando vinieron dos ahora amigos de nosotros que son guardianes paranormales. Y esa vez nosotros nos moríamos de la vergüenza porque decíamos, nunca nos había pasado esto. Ya llevábamos como 5 capítulos grabados y con ellos nos pasa. Y entonces, bueno, pues ellos contándonos de esos recorridos que hacen por los cementerios y de uno de los chicos tiene un don, entonces él puede conectar con personas que ya no están en esta instancia. Entonces, Que por cierto es muy peligroso hacer eso, ¿eh? Ah, bueno, fíjate. Entonces Muy tú nos peligroso. dijiste algo, me gustaría que nos comentaras también Ok. un ratito sobre esto. Sí. Y luego, por ejemplo, eso pasó con Guardianes. Me acuerdo muy bien que cuando vino nuestra primera invitada se escuchó un ruido extraño y me acuerdo que hasta yo brinqué y luego lo subí a TikTok y corté justo ese pedazo porque se escuchó un ruido como si se hubiera caído algo aquí adentro, pero pues no se cayó nada y o sea, me acuerdo que yo brinqué y hasta dije al aire, ay caray. O se sea, que escuchó era un imposible ruido. que un ruido extraño se escuchara porque no había Porque no había nada la tirado. posibilidad de que... No pasó nada, no había aquí nada tirado. Sí. Y quedó registrado también. Y luego recuerdo también que cuando vino Gaby, que nos habló de historias de hospitales, donde ella vio a una cosa como succionándole el alma a una persona. la madre. Ella corre y se va. Fantástico. Y cuando regresa, la persona ya había fallecido. Fue en busca de Ella fue auxilio. testigo de eso. Y ella fue testigo de eso y lo cuenta aquí en el Fantástico. programa. Bueno, cuando vino Gaby, se escucha un ruido en los audífonos y yo vuelto a ver a Uriel y le digo así como de, y dice sí. Y entonces yo hasta corté así como la entrevista un momento y luego digo, ¿ustedes lo escucharon porque tenemos público allá atrás? Y yo, ¿ustedes escucharon lo que se oyó? No, solo se oyó en los audífonos. Y dice Gaby, me interrumpe y dice, yo también lo oí, Eric. Éramos los únicos 3. Pero lo curioso es que yo escuché como un rayo láser, así como eso, así lo describo yo, de esos de las pistolitas que nos regalaban cuando éramos Con agua. niños. Ajá, así como un rayito láser. Y cuando ya salió el episodio, se escucha como un ruido X, como un golpe. O sea, no se oyó igual Ajá. que como lo captamos nosotros aquí en los audífonos. Sí, Es sí. lo Sí, extraño. porque se distorsionan a veces las ondas sonoras. Déjenme decirles que a veces... Bueno, voy a retomar esto. Adelante. Es muy peligroso que estos entusiastas del fenómeno paranormal, que a veces son amateurs, se involucren dentro de los panteones, sobre todo de noche, tratando de hacer cierto tipo de investigaciones, entre comillas. ¿Por qué? Es muy peligroso porque hay entidades que están al acecho de gente muy sensible, sobre todo los que tienen mucho miedo. La gente que tiene mucho miedo es suprasensible a que estas energías se inoculen o se adentren dentro de su campo de energía y luego parasiten en ellos. Es decir, hay entidades que yo les llamo entidades parásitas que se llevan después de estar ahí. No estoy hablando de las personas fallecidas, no, o de seres que fallecieron y que se quieren meter en... No. Hay entidades extracorpóreas que se alimentan del miedo y de los sentimientos de la gente que va a los panteones. Por ejemplo, la gente que llora mucho, la gente que tiene mucho dolor, la gente que muere dentro de los panteones, porque hay gente que se ha muerto dentro de los panteones en dolor, o que las han asesinado adentro, o que han tenido eventos de sangre. Hay entidades parásitas que se alimentan de todo eso y también se alimentan del miedo. El miedo es un factor que mucha gente no lo cree, pero cuando tú tienes miedo, estás no solamente la adrenalina, no, es un campo de energía que está llamando a estas entidades para succionar energía. Y se alimentan, se parasitan y se van a veces contigo a tu casa. Y se van a tu casa y se inoculan durante muchos años hasta que no te haces un ritual de
Yo no lo sé hacer, pero hay gente que lo hace. Un ritual de limpieza. Ya, pues sí, yo las limpias famosas. Bueno. Sí, que es que Randall, el chico que vio 3 extraterrestres aquí y 3 acá, nos platicó que hay una creencia desde muchos años de las abuelitas de que los niños no deben de ir Muy bien dicho. a los Excelente. cementerios. Excelente. Y una chamana, por decirlo así, la fueron a ver porque vieron doctores, pediatras y todo lo que tú quieras pensar. Sí. ¿Cuántos casos no conocemos y no sabemos? A mí me pasó de que llevas a los niños con los mejores doctores, no se curan, no sanan, los llevas con el curandero o el chamán y él tiene algo. Dice que sin que le contara nada, sin que le dijera nada, ella les dijo, ¿dónde metieron a mi niña? Así. Entonces, bueno, ahí está el hecho. Otro más, de los más impactantes. Fuimos a esta casa de 1800, que ahora es un café, con nuestra amiga Yeri. ¿Aquí en el centro de San Luis? Aquí en San Luis Potosí, en el centro. Y luego te llevamos también para que encantaría. lo conozcas y que conozcas a Yeri. Sí. Y desde que estuvimos ahí, Uriel y yo, presenciamos ruidos que escuchamos todos. Estando ahí así de que como si arrastraran los pies y volteábamos y no había nada. No había nadie, sí. Bueno, cuando grabamos hay un TikTok, hice un especial sobre esto que sucedió. Porque me dice Yeri, nunca se me va a olvidar que se me acerca y... No se me acerca, estábamos igual así como tú y yo, pero todo lo montamos allá. Y me dice, oye, ¿revisas la grabación cuando estés editando? Dice, porque seguramente la cámara captó cosas que nosotros no. Dice, como por ejemplo, dice, tú no te diste cuenta, pero se le cayó la mano a la monja y la monja estaba aquí atrás de El mí. video que me acabas de mostrar. Te lo mostré Es antes de que fabuloso entraras. ese video, ¿eh? Yo volteo Es una evidencia fabulosa. y veo que la monja ya no tiene la mano. No, yo me quedé así de... Cuando edito, Ajá. lo más impresionante de todo esto es que no me dejaba el programa. Digo, quien no conoce mucho de programas, lo describo por eso, porque el programa me marcaba un error. Cuando yo busco en el código y estaba yo, pues, ¿qué pasaba? Porque no me dejaba. Yo no había tenido problemas hasta ese capítulo, que fue el 10, si no me equivoco. Hasta ese momento no me había pasado que me marcara un error el programa con el que edito. Y entonces buscando, me dice, hay un error en el video del segundo tal al segundo tal, que era aproximadamente 1 minuto. Entonces yo lo que hice fue, por la premura y de que se pudiera estrenar el capítulo cuando lo prometemos, que son los viernes a las 10 de la noche, corto ese pedazo del video, le pongo una imagen X, la primera que me encontré libre de derechos de autor, se la puse ahí. Y resulta que ya me deja exportar el video. Lo raro es que no se puede exportar el video, pero se puede manipular en el programa. Cuando yo empiezo a grabar, subí un TikTok donde enseño cómo de repente hay un sonido aturdidor, como si hubiera una interferencia. Ajá. Y se pone en verde la imagen. Y hasta me acuerdo que cuando yo tenía el audífono hasta hice así de caray. Y luego se empieza a rayar la imagen. O sea, en ese minuto que está dañado... Fue previo, ahí luego hay una imagen que se frisea, ¿verdad? Es eso. ¿Es el momento? Durante 1 minuto está sucediendo eso. Sí, lo vi. Sí. Entonces, estos son segundos antes de que se le caiga la mano a la monja. Ay, Me decían es una todos... evidencia interesantísima esa. Decían, es como si una energía hubiera estado pasando en ese momento, así enfrente de Sí. ustedes, enfrente de la cámara, estaba causando eso Exacto. en la cámara. Así me dijo una amiga, así lo interpretó a ella. Dice, entonces pasa por enfrente de... Ay, mira, se me fue la chinita. Pasa por enfrente de Yeri, pasa por enfrente de ti, dice, te rodea, dice, y pum, se le cae la mano. No, es una cosa impresionante. Oye, ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, Directa. ahora yo me convertí en Ahora yo quiero hacerte la entrevista. Oye, Adelante. cuando tú eras pequeño, ¿ya tenías afición por este tipo de temas extraños? Mira, no afición. Más bien era... Sí me empecé a preguntar por qué me pasaba a mí. Porque veía cosas. Yo era testigo con mi hermano, he contado aquí en el podcast y ya me han invitado otros amigos de otros podcasts de otros estados en línea. Ujú. Agradezco mucho también a todos ellos, Podcast Sobrenatural. Saludos También a todos. ahí, sí, a todos. Fíjate que... Oye, sí me veo. Claro. Porque a lo mejor ni me conocen, ni me han visto. ¿Sí? Muy bien. Y fíjate que, por ejemplo, conté que fue uno de los más fuertes con mi hermano. Y yo le dije, tú cuenta tu perspectiva.
Una vez yo me despierto y tengo la parálisis del sueño. Pero la subida del muerto, como dicen por ahí, ¿no? Pero yo escucho que mi hermano se está quejando. Uh-huh. Y entonces volteo de reojo y yo veo un ente, algo encima de él. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. O sea, hace cuenta yo estaba acostado, él como se dormía hacia mis pies y sus pies los ponía aquí. O sea, nos dormíamos encontrados. Sí. No los dos del mismo lado. Y yo volteo hacia abajo porque yo lo oía que se quejaba. Y volteo de reojo y veo algo encima de él. Y él decía que era un ser descarnado, que se burlaba de él. Y que él cerraba los ojos para no verlo y este ser tenía unas uñas muy largas y le abría los ojos para que lo viera. Cuando yo me puedo mover y me caigo al suelo, le grito a mi mamá y mi mamá llega y nos encuentra los dos en un estado completamente de shock. Porque lo vivimos simultáneamente, pero o sea, yo vi cómo lo atacaban y no lo podía ayudar porque yo estaba paralizado y él estaba sufriendo el ataque. Entonces, lo que me dices, o sea, fíjate que no es que me llamara la atención, sino que me ha seguido toda mi vida. Después estuve en un grupo juvenil católico y en ese grupo me pasaron muchas cosas. No me digas. Y ¿Dentro luego, de la religión? O sea, y luego fuimos de misiones muchos años y yendo de misiones igual experimentábamos cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, acabo de contar que yo no creía en brujas. A pesar de todo lo que nos pasaba a mi hermano y a mí, mi mamá por estudiar psicología y mi papá porque es una creencia que él tiene, nos enseñaron a ser escépticos a mi hermano y a mí. Entonces mi hermano y yo, o sea, aunque nos pasaran cosas, intentábamos no creer en ellas o buscarles explicación o lo que luego tus papás que nos educan así. Entonces yo siempre he dicho mucho y lo dije en el primer capítulo, yo creía que el mal de ojo, las brujas, entre otros temas, eran cuestiones de personas ignorantes y lo digo, y pido disculpas, no lo digo por agraviar a nadie, porque ahora lo creo, sino porque así me enseñaron, o sea, así de dura la palabra, así me enseñaban, ¿no? Hasta que yendo de misiones nos chistaron unas brujas. Y eso fue lo que yo platiqué. ¿Dónde andaban? ¿En qué parte? Estábamos aquí cerca, era en Ocampo. Nosotros fuimos a Golondrinas, así se llama el pueblo. Y lo curioso es que nos pasó de manera... Estábamos separados. Y entonces, mientras un grupo andaba de un lado y nosotros de otro, nos chistaban. Y luego fuimos a cenar a una casa, ahí nos chistaban en el monte. Y luego íbamos bajando hacia la iglesia, que era donde nos quedábamos, ahí nos acondicionaron y ahí nos quedábamos. Y esta cosa que nos chistaba iba brincando de árbol en árbol. Ah, ¿sí? Nunca la vimos. ¿Nunca vieron bolas de fuego o algo así? No. Como coloquialmente las han visto. Nosotros no, pero esta cosa brincaba de árbol en árbol. Hasta que llegamos a la iglesia y había un pirul gigante. Y les digo yo, todo el cliché. El típico pirul, Ajá, donde las brujas aparecen y desaparecen. Ajá, entonces estaba uno gigante ahí al lado de donde estábamos y ahí nos estaba chistando. ¿Sabías tú que el pirul tiene una gran cantidad de energía de savia? Es decir, y la savia es de energía. Wow, pues... Ha habido casos en la Cañada del Lobo en donde las personas que han visto brujas entre comillas, bolas de fuego, ajá, y la Cañada del Lobo tiene muchos pirules, ya, muchos. Y hay una cantidad enorme de energía por abajo de la tierra, que has de saber que las corrientes de agua subterránea que hay abajo producen energía eléctrica. ya. Y estas entidades se nutren de esas energías, tanto de la savia como de la energía electromagnética del agua. Bueno, pues Dani vino después, otro de nuestros amigos, Daniel Galicia, y nos platicó en un episodio que él vio bolas de fuego. Pero lo extraño es que yo pensé que me iba a decir que eran ovnis, porque sí. Él lo que comenta es que ellos veían y esto pasó, no sé si ubicas este lugar, que es ay, se me fue el nombre que es un cráter que hay aquí en... La Joya. En La Joya. Gracias. Hacia Guadalcázar. Ajá. Al norte de San Luis Potosí. Bueno, fueron a La Joya. A 45 minutos de San Luis. Sí, aquí está cerquita. Entonces ellos fueron a hacer una expedición y nos enseñaron evidencia de cosas raras que les pasaron ahí, como por ejemplo pasan por una cabaña que estaba bien y de regreso había vómito y estaba rasgado el piso. Y tenemos la foto y la subimos a TikTok. Fantástico, chicos. Y luego él dice que ellos veían como la luna y que de repente vieron que como que empezaba a brillar y la luna empezaba a girar. Ah, y dijeron, eso no es la luna.
Y entonces eran unas bolas de fuego que estaban así girando. Y dijeron, es un aquelarre, que alguien gritó, es un aquelarre. Y dicen, patitas para aquelas que hoy, por eso le pusimos el aquelarre de la joya a ese capítulo. Entonces, como te darás cuenta... ¿Algún día me permites hablar de la joya? Claro. Completamente, un capítulo completo. Bueno, ya tenemos muchos capítulos pactados. Mira, tenemos aquí como para 10 temporadas, tú no te preocupes. Señor. Y entonces me gustaría, en esta recapitulación que quise hacer el día de hoy, que me lo está permitiendo Rubén, en esta recapitulación, lo último que nos pasó Rubén, justamente cuando Randall nos habla de ovnis, de los extraterrestres que él vio. Híjole, Uriel es testigo de mi frustración porque yo no podía editar ese capítulo. No sé qué pasó, pero el audio se grabó mal. El video también estaba mal. Y luego yo trataba... Todo estaba en contra de usted. Todo, pero todo. Yo le dije... ¿De verdad? Ajá, estando grabando se nos apagó aquí todo el equipo. O sea, pero ustedes hacen pruebas antes y todo y todo bien. ¿Y cuando pasa esto? Mira, te la valgo que si hubiera sido porque somos amateur, increíble, que nos pasara en los primeros capítulos, no en los últimos. Ándale, exacto. Y entonces cuando ya teníamos el callo, la experiencia y así. Oye, y cuando hablan de situaciones muy extrañas, ¿no? Muy fuera de lo común. Y entonces yo le dije a Uriel, no puedo. Le dije, yo creo que... Y Uriel me dijo, no te preocupes, ya hay que decirle a Randall que nos disculpe, que si puede regresar a otro capítulo. Bueno, cuando dije, ya pude, Uriel, ya. Y exporto el video, lo termino, lo programo para que se estrene como todos los viernes a las 10 de la noche en YouTube. Me acuerdo que estaba yo en la casa, estaba haciendo mis actividades y luego ya lo pongo para ir monitoreando y luego ahí voy interactuando con los que van escuchando y viendo los capítulos en vivo y que todo mundo empieza a poner, no se oye y yo, pero ¿por qué? Sí, o ya sea, me imagino. Y se escuchaba la música de fondo, se escuchaba todo, menos nuestras voces. Las voces de los micrófonos no estaban. Nada, nomás el fondo musical. Nada más el fondo musical. Y yo dije, no, ya. Qué frustración. Pusimos un comunicado, una disculpa, y luego alguien pone en Spotify, si se oye. Y yo, pues todos váyanse a Spotify. Trataremos de resolver esta situación. Exacto. Sí. Todavía me enfrenté a cosas o sea, yo nunca en mi vida había hecho lo que hice para hacer este video, de tener que hacer malabares prácticamente, por resumirlo de una manera, y agarrar un audio que agarré del audio original, pero cuando ya lo exporté, y entonces tener que usar ese audio y no los originales para poderlo editar. No, unas cosas que de verdad... Pero que habías hecho. Decíamos Uriel y yo, hasta parece que algo no quiere que se publiquen esos videos. Agregué evidencia de ovnis que él nos mandó, que teníamos. Agregué un video también de un avistamiento que hubo, nos dijo en Salinas, ¿verdad? Creo que era en Salinas, aquí cerquita también, de un camionero que Jaime Maussan lo presentó precisamente. Okay. Conseguí el fragmento del video. O sea, yo agregué así como toda la evidencia de la que hablaba Randall. Y justamente donde agrego todas esas partes es la parte del video que no existe, que no está. Qué increíble. Y yo, por ya lanzarlo y por ya hacerlo, dije, no, ya no me voy a meter en problemas. Ya lo lancé nada más en video y con nuestras voces, ya sin ningún tipo de respaldo de imagen ni nada, porque no se pudo. Fíjate, censura de otra dimensión. Así es. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Y déjenme decirles algo rápidamente. Muchos de los colegas que se dedican a este tipo de temas han tenido problemas en sus audios, incluso en sus transmisiones en vivo. Varios programas de televisión y de radio, sobre todo de radio, han tenido injerencia de actividad poltergeist o actividad paranormal. Y una vez me preguntaba uno de los en La Caliente, oye, ¿por qué sucede esto en la radio? Le dije, mira, lo que pasa es que desde mi punto de vista es porque ustedes están manejando aquí mucha energía electromagnética. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es que las entidades se alimentan de energía electromagnética y cuando se les habla o se les menciona, se abren puertas de energía electromagnética. Ellos escuchan todo, se meten y lo que quieres que se hable, lo permiten, y lo que no quieren que no se hable, no lo permiten. Lo sé perfectamente.
porque lo tengo muy bien documentado. Y dice, oye, pues fíjate que esto pasó, oye, esto ayer. Y luego le hablaron de otro estado de la República ese mismo día a uno de los comentaristas de La Caliente, que se llama La Mano Peluda o algo así. No, Cita con el Más Allá. Así se llamaba el programa. Le dije, mira, lo que pasa es que cuando tú hablas de esto, y si tienes miedo, estás alimentando doblemente, porque la energía electromagnética de los aparatos y el miedo es exactamente proporcional a lo que ellos buscan. Dice, con razón. Y empezaron a ver cosas ahí y se les movían las cosas. Vieron una entidad que pasaba enfrente. Incluso la persona de ahí de la cabina dijo que había visto una persona como de 1,5 metros pasar a través de la pared y todo. Cuando uno empieza a hablar sobre estos temas y empiezas a profundizar, se abren los portales que habíamos comentado al principio y se hace patente lo invisible. Wow. Ahora que dices eso me faltó otro, que creo que con eso terminamos la recapitulación. El día que grabé con mi hermano no lo dije al aire, no me atreví a decirlo porque dije, no, van a decir que se lo está inventando, que ay, qué casualidad que ese día, o sea, no lo quise decir, pero yo vi a espaldas de mi hermano. Imagínate que estábamos así como tú y yo la entrevista, pero estábamos viendo hacia allá y atrás de él estaba su cocina. Entonces la estufa quedaba justo aquí enfrente y yo vi una sombra pequeña cruzar así, pero el reflejo en la estufa. No me digas eso. Así. Igualito que lo que pasó allí en la cabina. Y mi hermano me dice, ¿por qué no lo dijiste? Y yo, porque no sé, no quise, o sea, no me nació, no quise decirlo porque dije, no me van a creer o no sé, no quise. Dice, es que en el espejo que estaba arriba de ti. Un espejo. Ajá, había un espejo atrás de mí en círculo. Un portal completamente auténtico, un portal a otras dimensiones. Y me dice mi hermano, yo vi pasar una sombra. Correcto. Y yo les había dicho antes en otros capítulos que siempre que mi hermano y yo nos juntamos y hablamos de historias, se nos han caído cortineros. Un día cuando me preguntó que cómo me había ido en el primer capítulo de aquí de Sinfonías Nocturnas, cayó una broca de sus escaleras como si alguien la hubiera aventado así. Y tin, tin, tin. Sí, lo creo. Todos nos quedamos helados porque estábamos mi cuñada, mi esposa, mi niño, pero mi niño estaba por allá, y él y yo. Y fue como de que, luego, o sea, busca cambiar el tema porque de esas cosas que dices, ¿cómo? Quiero comentarte algo en primicia. Aquí, me acaba de pasar la semana pasada. Platícanos. Sobre lo que estás hablando, Ajá. Me llama un amigo, otro ingeniero. Tiene el negocio de la papelería, una papelería. Muy bien, y todo, ahí por el santuario. Me dice, oye Rubén, fíjate que hay algo muy extraño, muy raro. Me acabo de cambiar aquí. Pero yo quiero que vengas, por favor, quiero que vengas. Ya sé que tu ramo es el tema de los ovnis, pero lo que me está pasando, esto está más allá de la comprensión y de lo normal. Por lo menos quiero que veas y atestigües. Perfecto, sí, con todo gusto. Lo hago, voy, y lo primero que veo es que de un horno muy antiguo que estaba en la parte final de la papelería. Ese horno debe tener como 150 años de antigüedad, a juzgar por el óxido. Pero lo más sorprendente es que a la vueltecita del horno está manando sangre aparentemente coagulada de no sé cuántos años. Pero tú lo ves y parece como que manó sangre de ayer, roja. Le dije, oye, ingeniero Enrique Flores. Se llama Enrique Flores. Ya, bueno, tengo que decirlo. Me ganó la... Ingeniero Enrique Flores. Oye, ¿qué pasó aquí, cabrón? No sé, yo quiero que veas. Mira. Y puso él unas esponjas allá abajo, porque emana sangre de la pared. Ay, hijo de la fregada. Yo en la vida jamás, Rubén Manrique,
Nunca había visto algo tan fantástico, tan sorprendente como eso. Wow. Pero me dice, no, y lo peor viene a continuación. Ayer, unas cajas nuevas que recibí de material, de hojas, dice, a ver, cárgalas, órale. ¡Ay, pesadísima! Me muestra el video, mira cómo estaban ayer, todas regadas por toda la... Regadas completamente, como si alguien, una fuerza tremenda, los hubiera arrojado en la noche, en la madrugada, por toda el área. Y puso a sus gentes a poner, ¿qué pasó aquí? Dice, mira, yo no sé qué está pasando, pero algo muy fuerte está sucediendo aquí. Y tengo miedo. Híjole. Ay, Eso está pasando ahorita, en esos tiempos. Padre que nos llevaras. El día que quieran, yo los llevo con cámaras y lo que quieran. Va, órale. Porque mi amigo es un tipo abierto a esto, Ay, qué bueno. Pues igual y busca respuestas. Así es de que están invitados. Muchísimas gracias. Igual y que lo verán toda la audiencia. Estaba tan metido en la plática que en mis años de locutor y de frente a un micrófono, sí, señor, me pegué aquí. Me di cuenta hasta que me di. Estaba yo tan entretenido. Se va a ir aquí. Pink. Sí. Me lo van a ver en la imagen. Yo así. Rubén, de veras que qué programa. No podemos cerrar mejor la temporada. Nos lo pasamos muy bien. Y me gustaría cerrar con esta pregunta. Órale. Tú eres el más apto para decirnos esto. ¿Cuál es el futuro más próximo que tú vislumbres, que tú consideras respecto al fenómeno OVNI? Y también frente a esta cuestión que muchos especialistas como tú dicen, estamos a nada de ver cosas más impresionantes de lo que ya estamos viendo. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro más próximo del fenómeno OVNI? Fíjate que el fenómeno OVNI nos ha estado sobrellevando de eventos en eventos. En los años 40 eran avistamientos lejanos, esporádicos, testigos fiables. En los años 50 hubo aterrizajes de ovnis en ciertas áreas del planeta. En los años 60 hubo encuentros cercanos con gente extraña, con humanoides que les daban consejos, a veces les daban profecías. Muchas de esas profecías tenían que ver con el fin del mundo, quiero que sepas. Okay. Muchas. Lo que le dijeron a mi hermano. El 70% de ellas era catastrófico. Dejen de jugar con armas nucleares, el planeta está en peligro, la naturaleza no es de ustedes, es de la energía suprema. Eso es lo que le decía en muchos aspectos. En los años 70 vino una andanada de encuentros muy raros en donde aviones desaparecían en el Triángulo de las Bermudas, gente desaparecía o los encontraban en el aire y se hacían notar en los diarios más importantes, en las noticias del día. En los años 80 hubo una variación muy extraña. Los ovnis y los encuentros cercanos con humanoides dieron un giro completamente extraño. Abducciones. Se llevaban a la gente en contra de su voluntad y animales, reses, caballos, y a veces esos no volvían jamás. Y los que volvían venían con ciertas cicatrices extrañas o con implantes en los 80s. En los 90s el fenómeno OVNI dio un vuelco hacia lo extraordinario, lo raro. Se hacían pasar incluso a veces por apariciones marianas, por apariciones de la Virgen, para decirle a la humanidad que los días estaban contados. Medjugorje fue uno de los una de las apariciones más importantes, que después de eso vino la guerra de Yugoslavia. Esa Virgen se apareció como si fuera un ovni en forma de luminosa, oblonga, es decir, haz de cuenta un frijol enorme, luminoso, baja y tiene testigos, 7 testigos, entre ellos 3 niñas, 2 niños. Y le comentaron al mundo de que los días estaban contados y que teníamos que recuperar la fe y que teníamos que reconvertirnos dentro de nosotros mismos.
Tanto es así que el Vaticano les dio importancia y ahorita está a la categoría de las apariciones de Lourdes y de Fátima y de Guadalupe. Wow. Entonces, viene el año 2000 y del año 2000 en adelante hasta el día de hoy, los ovnis no han dejado de aparecer todos los días, especialmente sobre bases nucleares de los Estados Unidos, de Rusia, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, y de la India, que ahora ya es potencia nuclear. Algo nos están diciendo y ahora hay muchas señales luminosas en el cielo y hay gente que dice, esos son fanales de luz y no. Eso está pasando hoy. Claro. Pues yo hace poquito leí algo muy interesante que decía porque yo decía, ¿cuál es el propósito de que nos visiten, no? Uh-huh. Y leí que decía un especialista, decía, pues están viendo y estudiando la vida primitiva, porque pues nosotros somos eso, somos primitivos a comparación de la tecnología y decía, la inteligencia que alcanzan a tener ellos, la inteligencia que tienen, no se compara en nada al IQ del ser humano más inteligente que hay, no se compara ni en tantito a lo avanzado que están ellos. Sobre todo, fíjate, algún día en una noche de esas de copas, una noche loca, elucubré ciertas teorías. Un buen día me pregunté, bueno, ¿a poco somos la especie más importante del planeta? Pensé, porque somos pensantes y somos los que dominamos a las de abajo, a las especies de abajo. Pero luego me puse a pensar, caray, pues somos una pirámide evolutiva. Primero existe el reino mineral, y luego el reino vegetal, y luego el reino animal, y luego el reino humano. ¿A poco hasta ahí quedó la pirámide? Yo creo que hay más. Existen otro tipo de pirámides de energía, de vida, que están en un rango que no vemos ni tú ni yo. A lo mejor en el espectro infrarrojo o en el espectro ultravioleta, que los dos aspectos, uno abajo y otro arriba, no son visibles al humano. Entonces, ¿por qué pensar que nosotros somos la cúspide de esa pirámide inteligente? Claro. Con eso me despido. Con esa reflexión nos despedimos. Y bueno, es un hasta pronto, porque estamos diciendo que vamos a grabar más capítulos. Con todo gusto. Ya le dijimos a nuestro público, querido público, no es una despedida, es un hasta pronto. Beat Studio, vamos a descansar un poquito, vamos a replantearnos muchas cosas, vamos a regresar con muchas sorpresas, con nuevo estudio, nuevo foro, vamos a embellecer un poquito este lugar, a cambiar un poquito el concepto. Nuevas evidencias, nuevos invitados. Recuerde que este es un podcast de historias de terror y de paranormal, y desde que estuvo mi hermano aquí dijimos que íbamos a ver el espectro al fenómeno ovni y cumplimos, aquí estamos. La verdad es que son muchas satisfacciones las que nos hemos llevado. Hablo en nombre de Uriel y un servidor, Uriel de aquí de Beat Studio, a quien también le agradezco profundamente creer en un servidor y el apoyo. Y la verdad es que estamos cumpliendo un sueño de que un día surgió diciendo, vamos a hacer un podcast, podemos hacerlo, tenemos ganas de hacerlo, queremos llegar todavía a muchos más lugares, y todo esto, todos estos logros y todo lo que hemos hecho hasta ahora es gracias a ustedes que nos ven cada semana, que nos apoyan, que nos regalan sus likes, que comparten, que comentan todo esto, y la verdad esta comunidad tan impresionante que se ha hecho, la verdad es que nos hace seguir queriendo más, echarle más ganas y traerles a más invitados, y sobre todo porque compartimos este gusto por la información, por el fenómeno paranormal. Y entonces con esa promesa nos despedimos, no es un adiós, es un hasta pronto. Y bueno, como cada programa, yo solamente le deseo que esta noche no se vaya a levantar entre las 2 y las 4 de la mañana, yo siempre digo a las 3 de la mañana, y sobre todo que no vaya a haber a ningún ser extraterrestre por ahí en su casa, y mucho menos espero que no lo busquen. Y no les abra la puerta. Y espero que usted no sea uno de los elegidos para que se lo lleven a experimentar.
Esto fue Sinfonías Nocturnas. Yo soy Eric Guerrero y hasta la próxima temporada. Esta es una producción de Vida Estudio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas. Donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.